Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de Quirón, ya que en esta conjunción que vimos de Marte-Sol, Quirón está gobernado por Marte, entonces entra en acción desde la energía donde está, desde la energía ariana, a través de un quincuncio que es un aspecto de solución, de ajuste, y que necesitamos ajustar nuestro deseo, nuestra pasión al deseo y pasión de otros si estamos en una cooperación, o a la realidad, que de eso nos habla la cuadratura de Saturno. Pero hoy vamos a hablar puramente de Quirón. Y Quirón, como ya conocen el mito, es el sanador herido, el que era el centauro maestro de sus alumnos, los grandes héroes de los grandes mitos, y conocía de todas las ciencias y las artes. Fue herido por una flecha envenenada y entonces no podía morir porque era inmortal y su padecimiento era diario y tenía que curar esa herida a diario, producto de este alumno indiscreto que lo había herido, hasta que pudo transar, entre comillas, negociar con un héroe de estos mortales, entregarle su inmortalidad para poder morir y dejar de sufrir, mientras a este héroe, que es lo que más buscaba, ser Dios, le entregó su inmortalidad. Y ahí estaba el negocio y el ajuste que tuvo que hacer. Si tenemos a este Quirón en la casa 1, obviamente va a tener que ver con el yo, con la estructura, el pensamiento, la mente del yo, ¿cierto? Y de aquello que necesita manifestar. Entonces, va a depender mucho del signo, cuáles son esas cualidades del yo que necesitamos curar. Si fuera como ahora mismo, saben que tiene un retorno de 18 años también este Quirón, así que dentro de 18 años va a volver a estar en Aries como lo estuvo. Si vamos 18 años para atrás, si nosotros observamos el ingreso de Quirón en el signo de Aries, vemos que él hace su ingreso en el año 2019, allá por febrero del 2019. ¿Y hasta cuándo va a estar acá?
y va a estar hasta aproximadamente marzo-abril del año 2027. Entonces tiene un ciclo de 8 años para atravesar, por ejemplo, a Aries, ¿cierto? Entonces, si lo tenemos en la casa primera, obviamente todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, punto 1, empezando por la cabeza, todas las heridas que podemos tener físicas, como esos niños que nacen con la ayuda de los forceps y que ya estaban como marcados, como que necesitamos ayuda para nacer y entonces necesitamos ayuda cada vez que iniciamos algo. Eso sería la contraparte psicológica, pero todo lo que tiene que ver con la estima, con el coraje, con el valor, entonces tanto podemos usarlo en negativo, en sombra, ser demasiado crueles, demasiado impulsivos, demasiado ansiosos, como lo contrario, si esta herida está ahí. Y sobre todo va a depender mucho del signo, porque no es lo mismo que esté con un signo fogoso a que esté con un signo acuoso, entonces va a traer más a vivirlo, somatizarlo en el plano psicológico o físico antes que manifestarlo directamente. Entonces, todo lo que es del deseo, de la individuación, de nuestro ego, de nuestras pasiones, se van a escenificar con este Quirón en la casa 1. Entonces, vamos a preguntar cómo fue el desarrollo de los primeros años de vida, sobre todo con eso de correr riesgos, valor y coraje, y eso va a depender mucho de la madre, evidentemente, ¿no? Si tenemos una luna en fuego, como este caso, seguramente lo va a impulsar y es el niño el que puede tener miedo. Fíjense si sería esta la condición y el niño fuera escorpiano, hasta que conecta con ese coraje y valor que están escondidos en su subconsciente. Bueno, seguramente la vida lo pondrá en esas situaciones de riesgo y aventura. Ahora, no es lo mismo si la madre es Capricornio, donde la primera que teme es la madre, que pase algo con su hijo, con su cría, entre comillas, ¿no? Entonces, iniciativa, coraje, cada vez que el impulso es de iniciar algo, ahí se va a escenificar todo tipo de heridas que vamos a querer pasar por alto, ¿cierto? Y son personas que muchas veces decimos ya nacen con heridas físicas que necesitan ser sanadas. ¿Qué pasa si tenemos a Quirón en nuestra casa 2? Esta es la casa de aquello que tiene valor para nosotros. Entonces lo primero que vamos a ver es justamente cuánto nos amamos, nos respetamos, nos valoramos o no. Entonces ahí nos podemos volver posesivos y acumulativos de todo aquello a lo que le damos valor en el mundo externo. Y otra vez va a tener referencia con el cuerpo físico, con la alimentación, todo lo que entra por la boca específicamente, la garganta, las cervicales, los hombros, las cargas, etcétera, y el sistema de valores. Acá es donde vamos a necesitar equilibrar para poder compartir desde lo más sano todo aquello que es economía, finanzas, dinero, posesiones, y por posesiones podemos entender a nuestra pareja, sobre todo si tenemos estos signos de posesión en el sol o en la luna, como sería nuevamente el caso de Escorpio, que es un signo de apego, de lo que amo es mío y es a todo o nada, ¿cierto? Y te voy a cuidar y proteger hasta la muerte. Y otra vez el impacto de lo físico, entonces todo lo que tiene que ver con problemas de alimentación, esos ciclos de bulimia, de anorexia, que también tienen que ver con la baja autoestima, y luego también con los recursos financieros. Acá lo que hay que aprender a sanar, y la persona lo puede hacer compulsivamente, teniendo una gran ambición, entonces sacrificando todo lo demás que le da placer en búsqueda de este tema económico, ¿cierto? Hasta que aprende a darse espacio a su propio cuerpo, a lo que valgo yo para mí antes que para los demás, y muchas veces tiene que atravesar situaciones críticas, tocar fondo, ya sea a través de lo físico, por enfermedades que lo van a mantener a raya con los horarios de comida, de descanso, y no ir a los atracones. Paso de un ciclo de no comer nada y estar 8, 9, 10 horas trabajando, a después atracarme cuando llego a casa y el cuerpo pasa factura. Lo mismo con los gastos, las imprudencias, ¿cierto? Si estamos hablando de un Quirón en la casa tercera, acá es la casa de la mente,
¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con procesos mentales de pensamiento, acá tiene que ver mucho con mi capacidad de comunicación, si me dieron ese espacio dentro de mi familia, si fui escuchado, si fui reconocido, sino también va a dar problemática de salud aún en las cuerdas vocales o estas dislexias y todo tipo de problemas de lenguaje, aprendizaje y comunicación, pero también puede señalar a algún hermano, alguien próximo del entorno donde hace espejo con esta problemática, con todo tipo de situaciones que lo privan, que lo limitan físicamente, psicológicamente, en todo lo que tiene que ver con movimiento y comunicación, ¿cierto? De ahí nosotros podemos desarrollar por espejo estudios que tengan que ver con eso para ser esos sanadores para nuestros entornos, primos, familia, compañeros, hermanos, etcétera, ¿cierto? También todo lo que tiene que ver con el entorno físico, el barrio, el vecindario, los vecinos, y cuánto dolor o crisis atravieso en eso, lo mismo que todo lo que es en tránsito, accidentes, incidentes, por la manera de conducirme, entre comillas, en la vida. Entonces, esto es lo que voy a tener que sanar, básicamente. Si tenemos a Quirón en la casa cuarta ya saben que es el eje de la familia, de los padres, especialmente el padre, el linaje, el árbol. Acá vienen muchos sanadores que vienen a sanar las raíces, porque no se pueden sostener sobre los propios pies. Esto es lo interesante. Acá hay apegos, dependencias, tanto de nosotros hacia los padres, vivir con los padres, depender de los padres, no poder separarnos y siempre vivir próximo, cerquita, ¿cierto? Porque hay una necesidad de unos u otros, como los padres que viven enfermos, viven dependientes o son de apego y no nos sueltan, y todo lo que tiene que ver con el cimiento, la casa, bienes inmuebles. Entonces nos podemos dedicar a estas profesiones, como sanar también lo emocional, la base emocional en terapias, porque necesitamos hacer espejo de aquello que nosotros mismos necesitamos sanar. Nosotros como padres, nuestros padres, lugar de pertenencia, patria, territorio, tierras, todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿cierto? Y básicamente nuestra base emocional, nuestros sentimientos. Y otra vez va a ir en relación a dónde está el resto de las energías, para ver cuáles son los traumas, los posibles traumas, si fuera la propia energía de Escorpio, que traemos de la infancia y que necesitamos sanar. Esto es igualmente cuando tengo el Sol en la casa quinta. La casa quinta ya saben que conecta con los hijos, con los niños, con mi niño interno, con la creatividad, con el disfrute, con el placer, correr riesgos a veces innecesarios en las especulaciones. Y entonces acá aparecen todas las vías de expresión, como el baile, el teatro, el escribir, dependiendo cuál es el signo que está de fondo, y todas las relaciones. A veces somos terapeutas de niños, trabajamos con niños para darnos cuenta que tenemos algo en la infancia y en nuestro niño herido que necesitamos sanar. Lo mismo con la creatividad, ¿no? Hay signos que no permiten conectar con la creatividad porque son muy estructurados, muy conservadores y mantienen reglas. Entonces van a aparecer sucesivas crisis para que nosotros aprendamos a salir de ese lado sistemático de hacer las cosas y volvernos creativos. Entonces son personas muy creativas, pero no lo usan en la vida diaria, lo tienen como hobby. Bien, estas personas que mientras esperan el turno del médico que tarda 1000 horas, empiezan a dibujar y hacen o empiezan a escribir, pero después nunca lo dan al público, no lo manifiestan como parte de su ser, de su identidad. Lo tienen como algo de diversión, pero luego esto se puede transformar en una profesión. Entonces, trabajar con niños, trabajar con la educación, trabajar con la creatividad, con el placer, con el disfrute, trabajar el amor, trabajar las relaciones íntimas, lo que doy, lo que espero recibir. Todo eso forma parte de la identidad y la autoexpresión, que es tan importante trabajar. Si tenemos a Quirón en la casa sexta, acá hay esta analogía de los sanadores, que muchas veces son compañeros que sanan entornos, o trabajar en el ámbito de la salud, o todo lo que tiene que ver también con las mascotas, ayudar a adiestrar a las mascotas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con muchas veces el cuerpo, desde dietas muy estrictas, personas que necesitan tener mucha disciplina
en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Porque nacen con ciertas debilidades, con ciertas fragilidades. También el trabajo y el ámbito del trabajo como sanación. Personas que a veces se dedican demasiado al trabajo en desmedro de la familia o el descanso como escape o huida de aquello que no queremos trabajar a un nivel emocional, y sobre todo estas personas que tienen todo un problema, fobias con el orden, la precisión, la perfección, y son rígidos desde ahí y le tienen pánico al caos. Entonces la vida les va a traer diferentes tipos de caos para que aprendan a convivir en un caos que les da un propósito y un sentido. No se puede tener control sobre todas las situaciones, ¿no? Entonces abrirse al caos es abrirse nuevamente a la creatividad. A ver qué hago yo en este caos y cómo sería mi caos ordenado, que muchos tenemos de esto, ¿cierto? Entras en mi escritorio y es un desastre de papeles, pero es mi caos ordenado, pues yo sé dónde está cada cosa. Y si me lo ordenás, pierdo tiempo buscándolo. De esto se trata, ¿no? Si tenemos a Quirón en la casa séptima, tiene que ver con lo vincular, sobre todo donde desaparecen las jerarquías, así sea mi jefe, nos tratamos de igual a igual, sobre todo en la pareja. Y acá hay heridas que sanar en lo vincular, en la cooperación, en la armonía, en el equilibrio, en ser sanadores unos de otros. Entonces podemos tener relaciones muy dispares, con energías muy dispares, donde en vez de ir hacia la agresividad, la falta de entendimiento, la falta de tolerancia, sanar heridas tiene que ver con entender justamente esto, ¿no? Los espacios personales, cómo me vinculo, desde qué lugar me vinculo, desde el miedo, entonces soporto cualquier cosa, o desde esta llave que representa Quirón de me atrevo en esta relación a ser yo mismo, yo misma, y a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces empiezo a sanar mi yo dentro del ámbito de las relaciones. En la casa 1 sano mi yo, más allá del mundo. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? El valor personal. Y en la casa séptima sano el yo en referencia al otro. El otro me va a ser de espejo. Y si tenemos muchos planetas acá, justamente, sobre todo ni hablar de los transpersonales, acá es donde tengo las mayores lecciones de la vida, ¿cierto? Me manejo muy bien independientemente, pero cada vez que me ponen un compañero, un socio, tengo que representar a alguien legalmente, administrativamente, bueno, mi vida es un caos y trato de huir de esos espacios y parece que la vida me persiguiera. Claro, es que lo tengo que sanar. ¿Qué tengo para dar? ¿Qué espero recibir? Hay personas que solo saben dar y hay personas que solo saben recibir, y hay un desequilibrio en eso. Bueno, vamos a solucionarlo en lo que es la cooperación, antes de caer en las dependencias o esperar que el otro solucione mi vida, o ser yo la persona que soluciona sin dejar el espacio de crecimiento del otro, ¿cierto? Y para mí eso es bueno, cuando en realidad no dejo crecer a, por ejemplo, esos matrimonios, ¿no?, que la mujer abarca todos los espacios o el hombre anula a la mujer. Ahí tenemos que sanar ese lado. ¿Qué pasa en la casa octava, nuestra casa de muertes y transmutaciones? Súper interesante, empezando por el ámbito de lo sexual, lo más próximo a uno, cómo manejo, cómo me vinculo con el otro íntimamente desde la sexualidad, desde lo económico, desde lo que compartimos y damos juntos, desde el poder, cómo influye el poder de cada uno sobre el otro, desde la profundidad emocional. Imagínense un sol en Libra con Quirón en la casa octava y en agua, ¿cierto? Bueno, acá no quiero conectar profundamente con las emociones y tengo una pareja que vive en crisis, crisis de identidad, crisis en no sé lo que quiero con vos, o ni contigo ni sin ti, ¿cierto? Entonces continuos cambios en la relación, pero siempre a través de dolor, porque esta es la casa del dolor. Hay que sufrir para transmutar el sufrimiento. ¿Y cómo conecto yo con el sufrimiento ajeno versus el propio sufrimiento? ¿Qué callo que reprimo? ¿Y dónde me siento más cómodo? Si soy sobre todo del estilo terapeuta, el que pone la oreja, el que escucha, el que entiende, pero no tiene a nadie que lo escuche ni lo entienda a él, y ahí está su frustración, su problema, ¿cierto? Entonces, acá vamos a trabajar las culpas, sobre todo en la primera infancia, con ese niño, con las figuras de autoridad, ¿cierto?
que no me permitieron expresar. Y acá es interesante también todo como Escorpio rige el aparato excretor, cómo fue ese proceso, ¿no? En la niñez, si tuve constipaciones, si tuve diarreas, va a hablar de esto, de las heridas de querer retener una imagen cuando los padres se separan, o todo lo contrario, ¿no? Diarreas cuando tengo que soltar algo que es tóxico, ¿cierto? Y no lo puedo aceptar, no lo puedo superar. Entonces muchas veces tiene que ver con el lado masculino, ya que Marte acá va a ser protagonista y Plutón también, ¿cierto? ¿Cómo conecto yo, siendo varón o siendo mujer, con la masculinidad? Si lo hago en detrimento y conecto mucho con lo femenino, o lo hago en exceso y conecto mucho con el poder de lo masculino y me impongo sobre el otro, ¿cierto? En la casa novena vamos a trabajar todo lo que son creencias filosóficas, mi lado espiritual, el brillo de liderar, de guiar a otros. Entonces tiene que ver con los viajes, tanto físicos como mentales, incluso para los que hacen viajes astrales, ¿cierto? Ir hacia lo desconocido, salir de mi zona de confort, que es el entorno, tanto mental como físico, ¿cierto? Entonces todas las oportunidades que aparecen fuera de mi radio de acción, fuera de mi barrio, fuera de mi ciudad, fuera de mi país, ¿cierto? Atraigo por imán lo desconocido, y es que justamente me tengo que aventurar a abrir mi mente a conocer nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevas personas y relaciones, porque por ahí está mi evolución y crecimiento. Y todo lo que tiene que ver con mi espiritualidad también. ¿Cuál es mi fe? Si soy un fanático ciego de las doctrinas o soy un escéptico que no cree en nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre hay algo en que creer, empezando por uno mismo. No creo en nada excepto, ¿cierto? Bueno, esa llave es el excepto. Entonces en ese excepto tengo que empezar a incluir, integrar, palabra clave de la casa novena, integrar todo el resto de los conocimientos adquiridos para ser un líder positivo y no volverme fanático de mi verdad, el dogmático, el que siempre tiene la razón, el que no puede escuchar a otros, ¿cierto? Entonces los errores van a venir ahí a través de tener que elegir la vocación, a través de encontrar su lugar en el mundo, con la familia política, ¿cierto? La mente y la comunicación con mi pareja, con mis socios, con mis aliados. Ahí aparecen los enemigos, pero esos enemigos son espejos para que yo trabaje, ¿cierto? Y ahí aparece toda la relación de los hermanos mayores con los menores y de los alumnos con los profesores. Todos somos lo mismo, ¿no? A veces un hermano menor parece mayor, tiene más experiencia, y a veces un alumno parece profesor. Entonces de todos aprendemos, ¿no? Y interesante para la casa décima, mi lugar en el mundo y la expresión de la autoridad. Acá vamos a trabajar a uno de los padres también, seguramente, si me dejaron ocupar ese lugar, si repito profesiones en la familia, cómo es la relación de mi trabajo con mi línea íntima, mi hogar, mi casa, mi familia, si está en equilibrio, si está en desequilibrio, cómo ocupo esta vidriera del mundo, cómo quiero que me vean y qué capacidades y recursos tengo para que me vean de la manera en la que yo quiero que me vean, ¿no? Entonces, así como la casa novena, la casa de Dios, podemos endiosar algunas situaciones o personas. Yo vivo en un país, sobre todo si tengo Escorpio en casa 4, y mi país es una mierda, ¿cierto? Atrasados, personas que no comunican conmigo, no encuentro trabajo, bueno, la corrupción, las mafias, lo que fuera, pero yo siento que no pertenezco a este lugar, y entonces endioso continuamente a otro lugar que seguramente tiene mucho menos que ofrecerme para mi desarrollo personal que este país, al que yo no valoro sus símbolos, no valoro sus figuras de autoridad, no valoro mis raíces, mis ancestros. Entonces estoy endiosando continuamente lo que está lejos y no cerca. Lo mismo pasa con el lugar de trabajo. ¿Qué tengo para ofrecer yo
a partir de los recursos que tomé de mi linaje, de mi clan, de mi sociedad, de la cultura, etcétera, ¿cierto? Si me siento reconocido, si me siento respetado, si ocupo ese lugar en el mundo, pero también lo ocupo en mi familia, si soy reconocido para todos, donde me siento más cómodo. Acá hay heridas, entonces las heridas se dan por las profesiones equivocadas, problemas con los jefes, con las figuras de autoridad, y continuamente pierdo trabajo, no conecto con eso, y se licúa mi autoridad, nadie me presta atención, soy el que más sabe, el que más tiene para dar. Sin embargo, los puestos, los reconocimientos siempre son para otros, y ahí me voy a preguntar por qué. ¿Qué tengo que transmutar en esa imagen pública social? Quizás trabajar la humildad, quizás trabajar el no búsqueda de brillo, de reconocimiento, y quizás de esa manera aparezca alguna vez ese personaje que sin que yo haga demasiado barullo me vea y me reconozca y me premie y ocupe mi lugar, sino entender que el lugar que ocupo es el lugar para mi desarrollo personal, más allá de mi deseo personal, ¿cierto? Y si estamos en la casa 11, interesante, porque esto tiene que ver con la mente colectiva, con la mente social, mi influencia en el grupo, en la sociedad, en las organizaciones, fundaciones, clubes donde puedo cooperar, pero también cómo ellos influyen sobre mí, porque acá en la casa opuesta, la casa del sol, la casa 5, yo me escondo si no tengo una personalidad sanada en los grupos. Entonces somos estos famosos barra brava, ¿cierto? Que con el grupo somos de una manera, ahí podemos fluir nuestro yo, nuestra agresividad, nuestra creatividad, nuestra esencia, pero fuera de esos grupos no tenemos una conciencia individual. Entonces, metas, ideales, lo que tengo para dar a nivel de pensamiento original, creativo, que me hace único y diferente, esto es lo que vengo a sanar. Y seguramente me van a poner personas de mucho brillo para el contexto social, con ideas súper desarrolladas que pueden generar situaciones de envidia, ¿no? Pero esto es lo que vengo a sanar, a trabajar mi propio poder creativo, mi propio poder de expresión dentro del grupo, más allá de si al principio me aceptan o no. Tengo que desarrollar ese lado competitivo, ¿cierto? Para entender y no dejarme absorber por el pensamiento de este grupo. Como esta casa tan uraniana también tiene que ver con el lado rebelde, ¿a qué estructuras me rebelo? ¿Qué es lo que quiero transformar y cambiar en el mundo? ¿De qué necesito liberarme? ¿Qué necesito dejar atrás para ser yo? Y entregar esto único y original que me diferencia al mundo, esa revolución que a veces hago personal, siendo rebelde en todos los grupos, y en realidad es despertar conciencias, despertar mentes. Y yo vengo a hacerlo, pero desde un lugar negativo. Entonces la vida me va a dar la oportunidad de sanar eso desde lugares positivos. Me va a poner siempre por delante ser la voz cantante, la comunicadora, o prestar mi casa si es que tengo a Cáncer ahí, pero desde un lugar para este grupo, para este sistema, yo empiezo a ser importante, y eso es para justamente sanar esta herida de no pertenencia, exclusión o rechazo dentro de los grupos. Mi mamá siempre me llevaba al grupo, al club de fútbol, y yo odio el fútbol, a mí me gusta la danza. Bueno, en algún momento te vas a liberar de ese condicionante expresando, usando tu propia voz, poniendo límites, diciendo que no. Si hablamos de la casa 12, una de las casas más difíciles de entender, bueno, acá justamente el sanador, tanto puede ser sanador en su vida adulta a través de la psicología, a través de todo tipo de terapias, incluso de la medicina, pero esa medicina que está al alcance de todos, ¿cierto? Si estamos conectando con Médicos Sin Fronteras, donde yo disuelvo mi ego en algo que es superior a mí, que me ayuda a trascender, como este trabajo humanitario, un poco de comunidades, ¿cierto? Entonces la vida me va a poner, a veces empezamos con heridas personales, como pasó con Frida Kahlo, ¿no? Que yo tuve un impedimento, una discapacidad física, para poder alcanzar el don, la iluminación de cuál era la verdadera vocación y talento, que era pintar, el arte. Esta es una casa muy conectada con el arte, con la mística, la espiritualidad en ese sentido, ¿cierto? De trascenderme, ¿no? En la casa novena soy yo con Dios, pero en esta casa
es todos somos Dios. Y Dios nos ama a todos, y no tengo esa exclusividad, y no tengo que ser líder, ni guía, ni profeta, ni apóstol, ni nada para diferenciarme como es la casa novena, sino que acá somos todos ese grupo de pertenencia. Y es muy interesante para las personas que vienen a disolver esa individualidad exagerada, ¿no? Siempre me pone a prueba en situaciones donde parece que no avanzo, parece que no trasciendo, ¿cierto? Que me pierdo. Entonces esta perdición puede darse en situaciones de adicción, o sea, empiezo a destruirme antes que a sanarme, hasta que toco fondo y entiendo que esto no me lleva. Es como pasa con las personas que terminan presos por mala vida o la drogadependencia, y ahí encuentran a Dios, ahí encuentran primero la manera de sanarse a sí mismos para luego poder sanar a los demás, y cuando salen de esa situación van a dar sus experiencias al mundo, ¿cierto? Como muchos genios o científicos que tienen esas enfermedades paralizantes, y es porque de ese lugar no se tienen que mover, lo que tienen que hacer lo hacen ahí. O esas familias que tienen hijos o padres con grandes discapacidades donde ellos no se pueden mover, ¿cierto? Es que el servicio lo vienen a dar ahí. Entonces esa discapacidad es el don que traen para darse cuenta de alguna situación que de otra manera no la percibirían. Recuerden que es una casa muy emocional, y acá se desarrolla la percepción, ese otro sentido que apaga la mente. Yo tengo que apagar la mente, salir de mi lado Virgo, de la crítica y la perfección, del autoanálisis, para entender, ¿cierto?, que hay algo más allá que trasciende todo esto y que no se puede explicar desde la lógica y la razón. Esto que decíamos de fusionarnos en el caos, ¿cierto?, el infinito del universo. Virgo, la casa sexta, busca todo lo finito, todo lo contable, ¿no? Y la ciencia descubre al final que el mundo es infinito, que no se puede contar, que hay agujeros negros por donde se viaja de una dimensión a otra, y lo mismo el cuerpo como perfecto, como creado por Dios, que nunca vamos a entender exactamente cómo funciona, y mucho menos la oposición de la casa sexta tan Virgo, tan Mercurio en Virgo, ¿cierto? El uso del 100% de nuestro cerebro con todo el potencial que eso traería, ¿cierto? Entonces esta es la casa de la disolución, donde justamente si no disuelvo mi ser para integrarme a algo que me trasciende, algo superior, bueno, se va a disolver toda mi parte psíquica, ¿no? Acá alcanzo o la genialidad o la locura, no tenemos chance, ¿cierto? Pero es la iluminación desde un lugar o desde otro, desde la contemplación, el último estadio, el último momento de sanación antes de nacer. Entonces acá pudimos haber tenido problemas físicos, o nuestra madre en nuestro útero durante los procesos de gestación, por ejemplo, o miedos inconcebibles, ¿cierto? O carencias, preocupaciones que se implantan en nosotros según el signo que tengamos acá, ¿cierto? De esa cualidad va a ser la problemática que se vivió durante nuestra gestación. Soledades, abusos, o cuando somos productos de una violación, de un incesto, y esa semilla está ahí para aprender la significación más profunda de esta casa 12, que es el perdón.